Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a este importante tema, cultura de seguridad versus cultura de innovación. Le damos la bienvenida a nuestro experto, el ingeniero César Herrera, ingeniero industrial, especialista en salud ocupacional, doctor en innovación y tecnología. Ingeniero César, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Lina. Así es, cultura de SCT versus cultura de innovación. Un interesante tema. Y bueno, aprovecho para enviar un saludo muy especial para todos esos líderes innovadores que se encuentran aquí conectados a la comunidad, diríamos, de conocimiento en innovación y liderazgo en seguridad y salud en el trabajo. La comunidad para fortalecer nuestro liderazgo en innovación y en seguridad. Y como lo mencionó Lina, pues mi nombre es César Herrera, un servidor, un facilitador para cada uno de ustedes los que se encuentran aquí conectados. Y hoy vamos a ver ese tema tan interesante, cultura de SCT versus cultura de innovación. Y fíjense algo muy importante, es que hay una relación muy directa entre la cultura de innovación y la cultura de seguridad, porque todas buscan lo mismo y hay un modelo y obviamente un proceso para ello. Pero fíjense que la excelencia de la seguridad requiere básicamente un cambio cultural y para ello se requieren de ideas creativas, ideas innovadoras, ideas disruptivas y sobre todo la excelencia de la seguridad requiere la participación activa de todos los trabajadores para lograr un alto compromiso de la alta gerencia y media gerencia. La innovación y la cultura de seguridad son dos importantes, diríamos, factores y constructos para poder predecir precisamente un desempeño positivo de la seguridad. Y los enfoques basados en la cultura de seguridad requiere que existan mejoras significativas en materia de seguridad. Entonces, ¿por qué la cultura de seguridad necesita ser primero entendida e incluso modificada? Ese es como el propósito de lo que busca un proceso de transformación cultural, entenderla y por eso se toma una fotografía de un proceso cultural en los temas de seguridad y después de haber entendido ese proceso de cómo estamos, esa fotografía, entonces lo que se busca es iniciar un proceso de intervención para poder modificar y llevar a un nivel de cultura en los temas de seguridad de acuerdo a la metodología que se haya implementado. Entonces, en ese proceso de cambio y de modificación y de transformación, existen muchas barreras que impiden, sobre todo, generar un proceso cultural exitoso en seguridad. Y ahí es donde la innovación nos ayuda a superar precisamente esas barreras y que el cambio transformacional se haga de una manera mucho más rápida, mucho más ágil, mucho más acelerada. Y por otra parte, la cultura de seguridad, en cierta manera, guarda una estrecha relación con la cultura de las organizaciones y la cultura de seguridad, porque ambas le pegan al desempeño, sea el desempeño organizacional o sea el desempeño en los temas de seguridad y salud en el trabajo. Por otra parte, la cultura de la empresa, diríamos, es el mayor determinante de la seguridad y la innovación, porque eso se basa precisamente en ese ejercicio, diríamos, pues de marco estratégico. Entonces, una buena cultura de seguridad y cultura de innovación requiere precisamente de lo que, en cierta manera, los líderes de seguridad y salud en el trabajo y sobre todo los que están aquí, requieren pues hacer un trabajo y un compromiso genuino de los líderes y desde el máximo nivel de la empresa. Así que hay una relación directa entre la cultura de seguridad y la cultura de innovación. Y en muchas de las ocasiones cuando salen precisamente esas intervenciones o planes de acción de un proceso de evaluación, de diagnóstico, evidentemente se buscan lo que se busca es hacer las cosas un poco como diferente, mejorarla, fortalecerla y en cierta manera hacer cosas diferentes también es pensar en temas de innovación y tecnología. Entonces quiero recordarles que nuestra ruta de conocimiento, pues ya hemos compartido 12 temas anteriores y hoy iniciamos precisamente este tercer webinar relacionado pues con la innovación que tiene que ver con cultura de SCT versus cultura de innovación. Y ambas buscan en cierta manera pues ese enfoque. Entonces quiero que diríamos en este webinar decirles que vamos a compartir unos contenidos de mucho interés con respecto a los temas de cultura de innovación. Vamos a enfocarnos precisamente y hacerle mucho más fuerza a la cultura de innovación, que ahí los ejemplos que vamos a dar
bajo unas estrategias y 7 prácticas para desarrollar una cultura de innovación, pues va a ser con casos muy concretos para los temas de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, diríamos que lo que vamos es conocer y aplicar precisamente esos elementos, 7 elementos, para construir una cultura de innovación en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, bueno, quiero llamar a Lina para que nos haga este primer sondeo con estas 3 preguntas muy sencillas y que, bueno, espero que puedan responder y participar de estas 3 preguntas que tenemos para usted. Adelante, Lina. Muchas gracias, ingeniero. Claro que sí. Vamos entonces con la primera pregunta del sondeo. Todo reto de una organización innovadora es convertir la innovación en el ADN de la empresa. ¿Esto es verdadero o es falso? Por favor, rápidamente seleccionen la respuesta correcta desde sus pantallas. Bueno, y vamos a ver los resultados. El 91% nos dijo verdadero y el 9% nos dijo falso. Bien, vamos con la segunda pregunta. En América Latina, un gran número de empresas empiezan a innovar a los chispazos o a través de héroes individuales. ¿Esto será verdadero o falso? Nuevamente seleccionen la respuesta correcta, por favor. Bueno, vamos a ver los resultados de esta segunda pregunta. El 77% nos dijo verdadero y el 23% nos dijo que es falso. Vamos con la tercera y última pregunta de esta primera parte del sondeo. Son 7 los elementos para construir una cultura de innovación en seguridad y salud en el trabajo. ¿Verdadero o falso? Seleccionen ahí la respuesta correcta y recuerden que al finalizar tendremos estas mismas 3 preguntas, así que deben estar muy atentos al tema del día de hoy. Bueno, muy bien, vamos a ver los resultados. El 85% nos dijo verdadero y el 15% nos dijo falso. Listo, ingeniero, te dejo entonces con los participantes para que demos inicio, por favor. Claro que sí, Lina. Entonces, bueno, vamos a continuar con estos temas de interés. Aquí tenemos pues un poco recordando lo que hablamos en el módulo 12, relacionado con la estrategia de innovación, la moda de innovación, la alta gerencia, en fin, varios elementos bien interesantes pues que tenemos ahí para recordar en este módulo que tuvimos anteriormente. Muy bien, entonces, miren, en un proceso de innovación, como lo hemos conversado en anteriores ocasiones, para tener el éxito al innovar en materia de seguridad y salud en el trabajo en cualquier otro ámbito, también es necesario contar con procesos de innovación, sobre todo que esos procesos de innovación nos guíen y nos ayuden a implementar una estrategia de una manera sistemática y que en cierta manera no dependa de un héroe en su momento. Pero también debemos tener claridad en los resultados esperados y para eso debemos establecer unas métricas, unos indicadores de desempeño que nos permitan en cierta manera monitorear y evidenciar si los resultados en cierta manera fueron los esperados. Entonces, para eso hay que entender rápidamente unos habilitadores de innovación. Y otro aspecto fundamental para innovar de una manera consciente y sistemática es precisamente esos habilitadores de la innovación. Y entre ellos esos principales habilitadores son la estructura organizacional y la estructura de innovación que se tenga para ello. El talento es fundamental, porque con el talento se generan ideas creativas y sobre todo una cultura de innovación. Entonces son 3 pilares fundamentales que hacen parte de esos habilitadores de innovación. Y fíjense que eso es lo que vamos a tratar en los próximos minutos, así como crear una cultura de innovación a través de 7 elementos claves que nos pueden ayudar para eso. Y tratar este tema es fundamental porque antes de ponernos a realizar un proceso de ideación, como lo hemos comentado en algunos otros anteriores webinars, o aprender de cualquier herramienta creativa para la innovación, que en cierta manera puedan verse frustrados en el camino, porque algo sí, que he aprendido durante estos últimos años, una vez terminado pues este proceso de formación y en temas de innovación y tecnología,
y liderando estos procesos de innovación en el que las empresas pueden tener los mejores procesos, la mejor estructura y diríamos, el personal altamente capacitado y entrenado en esa, pudiéramos decir, en la teoría de múltiples herramientas de ideación que existen. Pero fíjense, hay algo muy importante que quiero decirle. Usted puede tener todo eso, pero si las personas realmente no sienten pasión por innovar, no vibran con cada idea, las probabilidades de éxito van a ser muy remotas y van a ser procesos muertos que difícilmente van a impactar positivamente en temas de innovación aplicado a la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, para ello, como ya lo he mencionado antes, el proceso de innovación es una parte fundamental y esa parte tangible, robusta y sólida es, diríamos que puedo decirlo así como ese cuerpo que moviliza la innovación al interior de una organización. Y fíjense que eso es lo que hace la cultura. La cultura es esa energía que hace que la sangre, en cierta manera, se caliente y ese cuerpo se mantenga en movimiento y que, en cierta manera, hace que se mantenga muy activo y con la energía suficiente, sobre todo para alcanzar esos objetivos, cada meta y cada propósito establecido. Pero fíjense que las organizaciones que realmente quieren tener procesos sistemáticos de innovación en materia de seguridad y salud en el trabajo, que quieren que la innovación no sea fruto de los chispazos, como hemos comentado en una de las preguntas, o de héroes individuales, esas organizaciones deben apuntar a convertir la innovación en parte de su cultura y que ésta se vuelva parte del ADN de las empresas. Y yo creo que si eso ocurre, pues se van a manifestar en cierta manera valores y las historias que día a día se viven en la empresa. Y eso va a ser realmente ganador. Y solo alcanzando, diríamos, pues una cultura de innovación, la empresa tendrá esa capacidad de reaccionar rápidamente ante los cambios que se presenten y además ver todas esas oportunidades continuas de reinventarse y lograr mejores resultados en los temas de seguridad y salud en el trabajo. Pero fíjense que tenemos en cierta manera una fotografía en América Latina. Y como pueden apreciar en esta gráfica, la gran mayoría de organizaciones en América Latina empiezan innovando al chispazo o a través de los héroes individuales, como se ha escuchado. Y después de eso es que maduran un poco y realizan algunos eventos aislados de innovación, que generalmente se manifiestan en talleres de creatividad. Y luego algunas otras compañías lo que hacen es lograr institucionalizar ciertos procesos hasta alcanzar en cierta manera un estado final donde la cultura de innovación se ha impregnado en todos los niveles de la organización. Entonces todo el mundo habla de innovación. Entonces una vez se ha alcanzado ese estado, que es lo ideal, la empresa va a tener una capacidad de reaccionar rápidamente ante las oportunidades. Va a tener esa capacidad de adaptarse a los cambios en este entorno en el que vivimos y sobre todo reinventarse de una manera permanente. Entonces, como conclusión, crear una cultura de innovación, pudiéramos decir que es uno de los aspectos más importantes y críticos del viaje de la innovación de cualquier empresa. Y si la alineamos a los temas de seguridad y salud en el trabajo, eso realmente es una bomba. Pero la innovación no es una tarea fácil. Yo creo que convertir la innovación en parte de la cultura y del ADN de la empresa no es una tarea fácil y tampoco rápida. La creación precisamente de una cultura, y eso es igual a una cultura de seguridad, es un proceso de largo aliento, que depende en cierta manera del tamaño de la organización y de cuán, diríamos, impregnadas, pudiéramos decir, están todas esas viejas formas de hacer las cosas. Pero yo creo que conocer y aplicar los 7 elementos claves para crear una cultura de innovación les va a ayudar a facilitar el camino y a dar mayores probabilidades de éxito en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, 7 elementos para construir una cultura de innovación. Entonces, yo quiero invitarlos a que dejen todo eso aquello que les puede estar distrayendo en este momento y tomen atenta nota porque voy a compartirles a continuación 7 elementos fundamentales que debemos de tener muy en cuenta para convertir la innovación en parte de la cultura de nuestra empresa. E inclusive algunos elementos que se usan para procesos de transformación cultural o proyectos de transformación cultural podemos unir y vincular y linkear algunos de estos elementos que son descritos por Mario Morales y Angélica León en su libro Adiós a los mitos de innovación. Pero quiero decirle que estos no son los únicos elementos, hay muchas fuentes relacionadas realmente que nos hablan de este enfoque. Entonces nos hablan de una visión y liderazgo para la innovación, eso es fundamental, por eso se dice que la visión que quiere la organización apalancada de un liderazgo, pues nos permite obviamente desarrollar proyectos de innovación de manera disruptiva y de alto impacto. Tenemos que cuestionar eso que han escuchado ustedes, el famoso status quo, tenemos que trabajar en torno a
y gestionar recursos para poder innovar, trabajar mucho el talento y la motivación. Hay que correr riesgo, eso ya lo hemos hablado, y tener una diversidad de pensamiento y estar abierto ante las posibilidades que otros nos digan y tener esa innovación colaborativa, esa innovación abierta. Entonces, fíjense, vamos a entrar en detalle en cada uno de estos elementos y vamos a explicar de manera aplicada a la seguridad y salud en el trabajo qué es lo que significa y cómo lo podemos desarrollar en términos de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, este primer elemento para crear una cultura de innovación tiene que ver con la visión y liderazgo para la innovación. Y fíjense que diríamos, uno de los elementos más importantes de cualquier cultura de seguridad o cualquier cultura de innovación, precisamente es el liderazgo. Y eso, por eso hablamos los 10 primeros webinars sobre liderazgo aplicado a la seguridad y salud en el trabajo. Recuerden que hablamos previo a este 13º webinar que llevamos, el 13 webinar que llevamos, hablamos de 10 relacionados con el liderazgo activo y visible. Entonces, el liderazgo juega un papel muy importante. Y es que el liderazgo permite que, en cierta manera, apoyarnos para gestionar los temas de innovación. Y sin eso, pues yo creo que nada es posible. Y por eso se dice que como hay el líder, irá la cultura. Y cualquier iniciativa que se pretenda ejecutar en una organización se debe contar con un liderazgo activo, con un liderazgo visible. Y eso mismo pasa con la cultura de innovación. Quien lidera el proceso de innovación, además de debe tener una influencia, pues debe tomar en cierta manera decisiones, contar con una autonomía, pudiéramos decir, suficiente para llevar a cabo ideas innovadoras que se generen precisamente en ese proceso y ese proyecto de transformación. Pero además debe contar con el apoyo de la alta y media gerencia, como en todos los proyectos que se tienen. Y sin su apoyo, obviamente, involucramiento en el proceso de innovación, pues va a ser muy difícil y se llegará a tener procesos, diríamos, sistemáticos de innovación al interior de la compañía, no muy exitosos. Pero entonces nos pudiéramos estar preguntando qué es exactamente lo que hace grande a un líder innovador en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y esa pregunta yo los reto a que también se la hagan. ¿Qué es lo que me hace grande? ¿Qué es lo que me hace diferente? ¿Qué es lo que me hace un líder innovador? Y sobre todo en materia de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, fíjense que usted tiene que trabajar en algunos elementos y características, como establecer y comunicar esa visión inspiradora y retadora para innovar en materia de seguridad y salud en el trabajo. Eso hay que mover fibras, como lo mencionábamos al inicio. Y sobre todo demostrar un alto compromiso con la seguridad y salud de los trabajadores, y no solamente demostrarlo y demostrarlo con acciones concretas, sino que diríamos que tenemos que encontrar esas nuevas y mejores formas de hacer el trabajo con seguridad. Y eso implica eso. También implica de que tenemos que, como lo hemos mencionado, predicar con el ejemplo, convirtiendo la salud y la seguridad en un estilo de vida que en cierta manera se aplique dentro y fuera de la empresa. Entonces el discurso va a ser mucho más creíble. Pero también tenemos que tener esa capacidad de escucha, y esa escucha de manera atenta a las preocupaciones que hay en torno a los temas de seguridad y salud en el trabajo de nuestros colaboradores y de nuestros aliados contratistas. Y como lo menciona un gran amigo, Jairo Muñoz, hay que modelar las conductas que estimulan la cultura innovadora en materia de seguridad y salud en el trabajo, así como establecer unas estrategias claras de innovación en seguridad y salud en el trabajo, que hace 2 webinars anteriores hablamos de la importancia que tiene la estrategia para generar innovaciones disruptivas en materia de SST. Y no solamente que se tenga esa estrategia de innovación en SST, sino que tiene que estar alineada precisamente al sistema de gestión, y en conjunto con la alta dirección y los comités paritarios de seguridad y salud en el trabajo, como se han desarrollado en algunas organizaciones, pues eso realmente es muy poderoso. Pero también eso no llega por rayos y centellas. Tenemos que capacitarnos y capacitar a nuestros colaboradores en estas competencias que se requieren para innovar en materia de seguridad. Eso también lo hablamos sobre lo importante y necesario que es entender y comprender y tener, diríamos, las habilidades y competencias para convertirnos en esos líderes innovadores. Y yo creo que dentro de este elemento, pues se debe involucrar en los procesos de la organización, a todos esos procesos, a todas esas áreas. ¿Para qué? Para que nos apoyen y para que también sirvan de inspiración para encontrar cada vez nuevas y mejores formas de hacer el trabajo en seguridad. Entonces, fíjense que aquí uno de los ejemplos que les pongo en este primer elemento para generar una cultura de innovación, que es crear la visión y liderazgo para la innovación en SST, pudiéramos desarrollar 3 tareas fundamentales. Primero, una acción concreta es crear ese plan estratégico de la innovación en seguridad y salud en el trabajo. Y ahí me remonto y le recuerdo eso que hablamos de la estrategia de innovación hace 2 webinars anteriores. Entonces ya sabemos cómo crear esa estrategia. Y si no la recuerda, pues entre a
a la página web de Positiva Compañía de Seguro y ahí puede retroceder y ver qué fue lo que trabajamos en la estrategia de innovación en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y pónganle un responsable a eso. Otra de las acciones concretas que podemos hacer es hacer un lanzamiento de ese programa de innovación en SST ante trabajadores y aliados contratistas y partes interesadas. Y finalmente hacer que los líderes del área hablen 5 minutos al principio de las reuniones de inicio de turno para hablar sobre la importancia de proponer ideas innovadoras en materia de seguridad y salud en el trabajo. Cabe resaltar que esto hay que hacerlo previo a una formación de nuestros colaboradores. Entonces ahí pudiéramos trabajar en estos 3 temas claves en los que usted y su organización pueden empezar desde ya a desarrollar una cultura de innovación. Y hay un segundo elemento que es cuestionar ese status quo, ¿cierto? Y la innovación, fíjense que es un estado mental. Y una empresa quiere innovar. Indiscutiblemente va a requerir de la gente y que la gente y las personas y sus aliados y sus colaboradores abran su mente a las nuevas ideas, que cuestionen la forma en que se hacen las cosas y sobre todo que compartan esa innovación para innovar. Pero en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo hay muchas veces cuando los trabajadores llegan con nuevas ideas, la respuesta que reciben, y ustedes lo han vivido, aquí se hace así, porque así dice la norma. Entonces le damos más importancia a la norma. Entonces la mayoría de los casos en materia de seguridad y salud en el trabajo, no todos, porque también conozco muchas empresas que realizan sus normas de manera consciente y tienen procesos serios de revisión periódica para adaptarlos a la nueva realidad de su empresa. Y lo más poderoso es que las hacen simples y prácticas, facilitan los procesos a los colaboradores. Y también conozco muchas empresas que tienen procedimientos de SST, pero que son copiados y que no se ajustan a la realidad de sus actividades, ni a su contexto, y mucho menos a la población trabajadora. Y lo que es peor de los casos, los procesos de actualización simplemente consisten en cambiarle la fecha de revisión al documento, sin involucrar en cierta manera un proceso serio de revisión, donde en cierta manera la gente está expuesta al riesgo y se necesitan aplicar esos, diríamos, procedimientos. Entonces voy a decir algo que seguramente los gurús de la SCT pueden rasgarse las vestiduras, pero miren, las reglas, normas y procedimientos que normalmente hacemos en nuestras compañías son para quedar bien con la auditoría o los procesos de certificación. Y no lo hacemos para salvar vidas. Obviamente no todos, pero mejor yo creo que no sigamos metiéndonos con este tema. Mire, considerando que la innovación es cambio y permite y propicia espacios para que se cuestionen los procedimientos, las normas, las reglas de seguridad, yo creo que es fundamental para que exista un buen ambiente de innovación en la empresa, que los trabajadores no tengan miedo a cuestionar las normas y las cosas como se hacen en su trabajo y en la empresa. Fíjense que algunas prácticas para crear un escenario de confianza donde los trabajadores pueden expresar sus preocupaciones sobre SCT y la forma en que se planea y se estructura su trabajo pudiera ser, pues mire, las observaciones de tarea o de trabajo de comportamiento en campo, donde un líder observa la forma en que los trabajadores desarrollan una tarea y al final pregunta sobre cómo hacerlo de una manera mucho más segura y sobre todo qué le cambiaría al procedimiento. Esas pudieran ser 2 preguntas muy sencillas que se le hacen a la persona que usted está observando. Sin embargo, a veces nos enfocamos en el procedimiento que escribió un ingeniero, pero que no se adapta a la realidad. Y otra acción son las reuniones y los encuentros que usted hace con los COPAS para revisar precisamente esas desviaciones de los procedimientos y las causas que originan precisamente esas desviaciones. Y una última que se me puede ocurrir puede ser la estimulación y la generación precisamente de espacios para proponer cambios a los procedimientos y normas. Fíjense que es muy importante en este espacio que los líderes de SST tengamos una mente abierta, vivamos en un estado mental de optimismo, de posibilidades y realmente de que sí se pueden hacer las cosas mucho más simples y mucho más ágiles. Muchas veces cuando llegan nuevas ideas, en la gran mayoría son neutralizadas y mueren sin ni siquiera intentarlo porque realmente piensan de que nada puede cambiar. Y yo creo que esa mentalidad de que nada puede cambiar simplemente es una enfermedad que mata y castra la innovación en nuestras organizaciones. Así que los que dejemos y hacemos este tipo de cosas, pues dejemos de castrar y de matar esas ideas creativas que pueden generarnos ideas disruptivas en nuestra organización y sobre todo de manera particular en materia de seguridad y salud en el trabajo.
Y yo creo que también que a algunos de ustedes les ha tocado ver cuando alguien propone una idea diferente, quien debe tomar esa decisión de si se implementa o no esa idea responde de forma automática. No se puede. Ya lo intentamos antes y no funciona. O otras respuestas que normalmente escuchamos, no tenemos presupuesto y no hay nadie con tiempo para ejecutar esa idea. A mí hace 7 años se me burlaron y me respondieron, esta empresa no necesita un doctor en innovación y tecnología y dedíquese a producir. Entonces allí donde se vuelve tan importante, diríamos, el componente de la cultura de innovación, cuestionar el status quo, ¿cierto? Y aquí podemos desarrollar, en ejemplo, dos acciones concretas. Una es crear el equipo de simplificación, un equipo que se reúna todos los meses para ver cuál política, regla, norma, procedimiento, proceso estándar de SST se debe, diríamos, es obsoleto o realmente no agrega valor. Es decir, matadero de dinosaurios se le llama eso, le pudiéramos llamar. Entonces, es revisar lo que no funciona o cómo lo hacemos más simple. Un procedimiento de 10 hojas, ¿por qué no en una hoja? Y lo construimos con la gente, eso es muy ganador. Y eso es cuestionar el status quo, ¿cierto? Y eso es, en cierta manera, remover su estado de confort. Y otra acción es lograr que los líderes de las empresas realicen observaciones de tarea en las áreas y envíen recomendaciones de mejora. Entonces, esas observaciones de comportamiento tienen que ser con el máximo interés y disposición y realmente actitud. Y tenemos un tercer elemento que tiene que ver con entornos y recursos para innovar. Y en cierta manera, y en la gran mayoría de las veces, las excusas más frecuentes para no innovar es no tenemos tiempo. Y sobre todo el día a día nos absorbe. Entonces, una cultura que apoye la innovación para crear la estrategia, los procesos, la estructura, el tiempo, los espacios para innovar es fundamental. Y una cultura que realmente que apoye la innovación en materia de seguridad y salud en el trabajo, yo creo que tiene que tener algunos principios. Los invito a que revisen y lo que ya recomendamos en un webinar anterior, el Instituto para la Cultura de Seguridad Industrial. Entonces hay que equiparnos con esos principios. Es decir, la organización cuenta con una estructura que asigna roles claros para liderar la innovación. Nuestra empresa, en cierta manera, define el tiempo y presupuesto que se va a invertir en esos procesos de innovación. Permite además que las personas le dediquen el tiempo y energía a pensar en ideas innovadoras, se dan los espacios, se organizan eventos que en cierta manera pueden estimular la creatividad y la curiosidad de los trabajadores, sobre todo de la manera segura de hacer el trabajo. Y también pudiéramos decir aquí que este tipo de organizaciones cuenta con espacios creativos donde se estimula a los trabajadores a pensar diferente y diferentes formas de hacer el trabajo. También se estimula a los trabajadores para que piensen en nuevas y mejores formas de cuidar la salud y fomentar la implementación de los programas que salen fruto de la implementación de un proyecto de transformación cultural. Entonces, fíjense que este elemento es muy importante y muchos de los procesos de innovación que inician a veces con bombos y platillos, poco a poco van muriendo y se van apagando esos focos precisamente por las presiones del día a día y terminan atrapando a las personas. Entonces yo creo que aquellos proyectos que buscan inventar el futuro de la empresa, yo creo que van perdiendo el impulso lentamente, aniquilados en cierta manera por las tareas más apremiantes del día a día. Entonces, desde mi experiencia en estos años en temas no solamente de seguridad y salud en el trabajo, sino también de innovación empresarial y específicamente aplicando temas de seguridad y salud en el trabajo, yo creo que tener ideas o usar metodologías para obtener, diríamos, buenas ideas de los colaboradores o otras personas, yo creo que eso es relativamente muy fácil. Eso es fácil, pero ejecutarlas y hacerlas realidad, eso sí conlleva un reto mucho mayor y requiere de muchos recursos. Para eso requiere de un entorno que facilite precisamente la implementación. Eso que hemos hablado requiere de un liderazgo activo, visible, genuino. Se requiere del talento y de la motivación de las personas. Entonces eso es fundamental. Entonces, cierta manera pudiéramos definir dentro de 3 acciones claves dentro del entorno y recursos para innovar, como ven aquí en esta diapositiva, es definir el presupuesto para gestionar la innovación y sobre todo si queremos elevar, diríamos, el nivel es determinar qué tipo de innovación queremos, que eso también ya lo vimos. Hay que definir una estructura de innovación en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y si en nuestra organización existe ya una dirección, un departamento de innovación, simplemente nos pegamos a esa estructura. Y una cosa que nos lleva a la ejecución es establecer un plan de acción con
actividades, definiendo tiempos, momentos responsables para lo que se va a invertir en temas de innovación. Y es fundamental realmente esto. Y bueno, tenemos un cuarto elemento que es el talento y la motivación. Entonces, mire, son las personas las que hacen que una empresa sea considerada innovadora, no, son las personas. Así que la empresa debe enfocarse en atraer, retener, desarrollar, motivar y reconocer el talento que tienen los colaboradores y contratistas. ¿Para qué? Para desarrollar su labor con seguridad y para innovar en la forma en que se vienen haciendo el trabajo, sin poner riesgo, obviamente, pues a la salud o la seguridad. Y yo creo que para tener una cultura de innovación se debe desarrollar, motivar y reconocer el talento innovador de los trabajadores. Yo creo que algunas prácticas que nos pueden ayudar a eso es que pues la empresa tiene que capacitar a sus trabajadores en aspectos de su labor específica en materia de SCT. Esta empresa tiene que tener un plan de reconocimiento, una norma de reconocimiento donde incentiva y reconoce las ideas innovadoras. Eso ya también lo hemos hablado con fuerza en anteriores webinars. La empresa tiene que involucrar a todos los trabajadores en los proyectos de innovación, sobre todo innovación específica en SCT que impacte la labor. Y sobre todo incluir unos criterios de reclutamiento en el talento creativo e innovador. Esto es fundamental, ¿cierto? Porque si yo recluto un talento que tiene esa capacidad de innovación y creatividad, pues vamos ganando obviamente pues como el partido. Entonces yo creo que una cultura de innovación en SCT, pues lo que busca es despertar en los trabajadores precisamente esa pasión genuina por actuar con seguridad, por cuidar la salud dentro y fuera del trabajo, pero sobre todo tenemos que en cierta manera, invertir mucha energía necesaria para encontrar nuevas formas de hacer el trabajo, nuevas formas de cuidarnos y de cuidar sobre todo a los demás, sobre todo de accidentes. Entonces yo creo que un trabajador con conocimiento en SCT, yo creo que esa es la materia prima de un proceso de innovación, ¿sí? Y eso ustedes la tienen. Y un proceso de innovación aplicado a la SCT. Así que las empresas y ustedes pues tienen que dedicar tiempo y esfuerzo en retener ese talento, en fomentar el reconocimiento de esas ideas innovadoras y continuamente pues mejorar las competencias, sobre todo en temas de ciencia, tecnología, creatividad, ideación, observación y obviamente pues en SCT, que es nuestro caso y en lo que queremos enfocar la innovación. Entonces, dos cosas o tres cosas que podemos hacer aquí se las describo: incluir en la medición de la evaluación de desempeño individual los aportes realizados a la innovación en materia de SCT, eso es ganador. Y entonces me van a evaluar con mi desempeño con base a eso. Otra acción es incluir en el programa de formación y entrenamiento de SCT pues el entrenamiento en competencias creativas y de ideación, y va a ver cómo su personal pues va a empezar a proponer muchas ideas creativas, ideas de valor y ideas de impacto, ideas disruptivas. Y sobre todo asistir a seminarios, congresos, encuentros, webinars. Este espacio que está generando Positiva Compañía de Seguros, Positiva Educo, pues es fundamental porque casi nadie habla de innovación en materia de seguridad y salud en el trabajo en el país, en las empresas. Es muy escaso, pero por fortuna tenemos un muy buen ecosistema, pero lo importante es cómo llevar a un costo de segundo y tercer nivel ese conocimiento y esa competencia de la innovación aplicada a la seguridad y salud en el trabajo. Y bueno, ya vamos cerrando los 7 estrategias para crear y desarrollar una cultura de innovación, y tiene que ver con esto que ya hemos hablado, correr riesgos. Sí, como ustedes lo están escuchando, riesgos. Y por favor que los que estén aquí no les vaya a dar un infarto. Y fíjense que yo les confieso que a mí casi me da también cuando me dijeron esto por primera vez, hace 7 años, cuando empecé a estudiar este doctorado en gestión de la tecnología y la innovación. Y entonces, ¿cómo así que tomar riesgo? Y sobre todo si lo llevo en materia de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, esto suena muy contradictorio porque durante años los más puritanos de la prevención nos han enseñado que toca evitarlos o al menos minimizarlos, ¿cierto? Entonces son argumentos basados en definiciones realizadas desde muchas perspectivas, creo yo, con todo el respeto, miopes. Y fíjense, si ustedes recuerdan la extinta y obsoleta OSHA 18001, ella nos da una definición de peligro bastante pues, rara, pero que todavía sigue siendo hoy, diríamos, manejada y tratada por algunos, pero eso ya no es. Pero fíjense que esa definición fue, diríamos, secundada por los creadores del Decreto Único Reglamentario del Sector del Trabajo, que es nuestra norma colombiana que dice
diríamos más o menos que el riesgo es esa combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por ello, ¿cierto? Y con esta norma, y yo creo que nos hemos educado a miles de prevencionistas que la siguen recitando y llevando a sus entornos laborales. Pero yo creo que es de entender que cuando un innovador habla de estos contextos en SST, que hay que arriesgarse, yo creo que muchos líderes y leguleyos de la SST aún se rasgan las vestiduras y diríamos si pudiéramos darle miles de razones para no arriesgarse. Yo creo que en estos temas, yo creo que también hasta nos pueden proponer vetos y castigos a quienes pues, pudiéramos decir que tomemos riesgos en materia de seguridad y salud en el trabajo. Entonces yo creo que luego de muchas revisiones bibliográficas, de libros, de estudios, de encuentros con algunas personas, con muchos gerentes innovadores, yo creo que pude entenderlo. Entonces yo creo que por definición la innovación, recuerden, implica probar nuevas formas de hacer las cosas y en ocasiones seguramente vamos a fracasar. Y para innovar es indispensable un ambiente que permita eso que también hemos comentado anteriormente, la experimentación. Y esa experimentación, pues no podemos castigar el fracaso. Y esos son, diríamos, factores indispensables para que suceda la innovación. Pude entender también que más sobre innovación en seguridad al realizar, diríamos, pues, un estudio, yo creo que eso es fundamental y sobre todo una innovación abierta, yo creo que eso aplica en cierta manera al desempeño en seguridad, la innovación. Y yo lo pude demostrar en la tesis doctoral. O sea, una compañía que trabaja la innovación abierta impacta positivamente y directamente el desempeño en seguridad. Entonces, allí hay una de las cosas que realmente preguntamos a los altos directivos de compañías, si ellos, diríamos, asumían el riesgo. Esa fue una de las preguntas dentro del cuestionario de entrevistas que hice, si ellos asumían riesgos. Y eso se preguntó en varios niveles de la organización. Entonces, quienes estaban enfocados en seguridad respondían que no, ¿cierto? Los de seguridad respondían que no, lo cual pues obviamente es obvio dado nuestra formación académica. Pero fíjense que fue la respuesta de los directivos enfocados en proyectos, enfocados en desarrollo de nuevas iniciativas, de servicios, de contratos u otras áreas de la alta gerencia, pues respondían lo contrario, que sí. O sea, al indagar más en fondo su respuesta, ellos reforzaban lo encontrado en la literatura. Y era que los riesgos deben ser vistos desde una perspectiva amplia, no solo desde el resultado negativo que puede pasar al asumirlo, ¿cierto? Al arriesgarnos, sino también desde los resultados positivos que se pueden lograr. Y yo creo que eso sí, nuestros amigos de la ISO 31001, versión 18, 2018, perdón, que es la norma internacional por excelencia de la gestión de riesgo, ya lo descubrieron, ellos sí lo descubrieron. Y fíjese la definición de riesgos de la nueva actualización, donde definen que el riesgo bajo la ISO 31000 es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Entonces vean que esto es muy poderoso y nos cambia un poco como esa mentalidad. Entonces, para que no quede duda, pues revisen la versión 31000. Y ellos, recuerdo, pues que dan unas notas aclaratorias sobre esa definición, que es precisamente es un efecto de una desviación respecto a lo previsto. Un efecto de desviación respecto a lo previsto. Entonces, en cierta manera, pues tenemos que generar ideas creativas en términos de seguridad y salud en el trabajo con todas las medidas y responsabilidades, pero puede ser que sea positivo o negativo o ambos y pueda abordar o crear o resultar en oportunidades muy grandes para la compañía, pero también en amenazas. Y fíjense que otra nota que recuerdo yo que establece la ISO 31000 es que los objetivos pueden tener diferentes aspectos y categorías. Pues hágame el favor. O sea, usted puede aplicar diferentes niveles. Entonces, es muy poderoso. Y por eso esta definición que ven en esta, diríamos, gráfica, usted puede asumir riesgos estableciendo entorno controlado de pruebas, ¿cierto? Gestionando así, obviamente, por la incertidumbre, como ven aquí. Y usted gestiona esa incertidumbre hasta encontrar mecanismos que nos permitan agregar valor a la seguridad y salud en el trabajo. Y sobre todo innovar de manera disruptiva en SST. Entonces, esta nueva visión de los riesgos, de ingeniería de riesgos de alto nivel, pues nos permiten entender también por qué muchos trabajadores actúan a riesgo, ¿cierto? Entonces, toman decisiones de cómo hacer el trabajo fuera de los estándares o controles
conocidos o establecidos desde el área de SST. Entonces, es nuestra labor entender que ellos entiendan precisamente como valor y que los lleva en cierta manera a actuar de otra forma frente a los procedimientos de trabajo inseguro. Entonces, fíjense que la innovación implica hacer cosas de manera diferente. Y esto siempre trae asociado un riesgo. Y precisamente la cultura que apoye este tipo de innovación debe seguir realmente por unas prácticas. Entonces, las personas no deben sentirse con miedo a expresar sus ideas en seguridad ni a detener una tarea por miedo a que su jefe lo castiguen o le repriman. La cultura precisamente de seguridad y de la empresa nos permite que se fomente que la gente experimente con nuevas formas de hacer su trabajo con seguridad. Eso es lo que hace un líder innovador. Y la organización no puede castigar el error. Y por eso hoy se habla de cultura justa, que es otro constructo bien interesante que los que están aquí tenemos que estudiar a fondo. Y yo creo que más bien este tipo de organizaciones celebra los fracasos cuando hay aprendizaje poderoso. Y esto implica que si un trabajador se accidenta o tiene un accidente, pues no se le busca como culpable, sino que, fíjense, esto es un principio, sino que se buscan los aprendizajes, se buscan las lecciones aprendidas, se determinan los factores organizacionales, las causas básicas. Entonces yo creo que tenemos que fomentar este elemento en SST y es quizás de los más difíciles, pero yo creo que el primer paso es lograr que la gente pierda el miedo a reportar cuando ocurren accidentes o incidentes de trabajo o cuando actúan de una forma insegura. Yo creo que este mal hábito viene desde nuestra niñez, cuando nos daba miedo admitir una equivocación por temor a la burla, a la crítica o al castigo. Yo creo que hay que lograr que se pierda el miedo a dar ideas en seguridad y salud en el trabajo y sobre todo a detener una tarea hasta cuando no se sientan seguros de hacerla. Y para ello yo creo que estas dos acciones nos pueden ayudar. Implementar la práctica, documentar lecciones aprendidas para todas las iniciativas o proyectos, hacer las investigaciones muy serias, determinar e implementar ideas que generen valor. Y otra es reconocer todas las ideas innovadoras y los experimentos fallidos en materia de seguridad y dejarlos plasmados, escritos, sacar las enseñanzas y presentarlos sobre todo en la rendición de cuentas. Entonces, fíjense que son elementos muy valiosos. Y un sexto elemento para ya ir terminando es la diversidad de pensamiento fundamental. Entonces yo creo que esa diversidad de pensamiento es la fuente principal de las nuevas ideas, sobre todo en la diversidad de las personas que participan en los procesos creativos. Y aquí hay que asegurar la existencia de diferentes formas de pensamiento, diferentes formas de puntos de vista a los retos que enfrenta la organización. Yo creo que en la multitud de consejeros está la sabiduría. Entonces, cuando usted se reúne con consejeros, ahí encuentra sabiduría. Entonces yo creo que a través de la historia de la humanidad se ha demostrado que las mejores ideas realmente surgen cuando se crean conexiones entre diferentes experiencias, conocimientos, perspectivas, sobre todo para solucionar problemas y resolver retos. Entonces yo creo que por tanto el proceso creativo se potencia cuando incorporamos una amplia diversidad de personas dentro de nuestra organización. Entonces yo creo que eso es una muy buena práctica para crear este bloque de la cultura de innovación. Yo creo que podemos encontrar en este aspecto organizaciones cuando tienen y desarrollan esto, ellos promueven la diversidad de pensamiento y sobre todo el trabajo colaborativo con equipos multidisciplinarios. Estas organizaciones promueven la conexión precisamente de personas de diferentes niveles, de diferentes áreas, de diferentes departamentos, precisamente para generar esas ideas creativas. Este tipo de organizaciones promueve precisamente esas conexiones y alianzas con personas inclusive y empresas fuera del trabajo, que tengan ideas frescas. Entonces yo creo que tras varios años estudiando a las empresas y sobre todo desarrollando temas de innovación en materia de seguridad y probando varias herramientas de creatividad, unas que han funcionado, otras que han fallado, pues solo puedo decirles que las mejores ideas realmente que han surgido ahí es de involucrar un equipo multidisciplinario de personas de diferentes áreas y departamentos, e inclusive empresas. Por eso es la triada, universidad, empresa, Estado, se sientan en una misma mesa a generar innovación. Entonces, la experiencia me ha mostrado que las ideas más innovadoras nacen de unir y contrastar perspectivas y puntos de vista diferentes de personas con mente abierta. Y recuerden esto que les he dicho, que diseña el plan nunca combate el plan. Yo creo que es lo contrario a lo que pasa en muchas áreas de SCT, donde los encargados de liderar esos procesos se creen que son los únicos que saben y no involucran a las demás áreas y mucho menos a los trabajadores en los procesos de SST, porque ellos son los que saben.
o al revés, desde las áreas no se involucran a los procesos de SCT, ya que ellos no se sienten responsables y dicen que para eso no están los de SCT, que ellos no tienen tiempo para perder en esas cosas, que ellos tienen que, perdón, producir como si fuera un proceso ajeno pues a la seguridad y a la salud de los trabajadores. Y es allí donde es fundamental pues este elemento clave, que es la diversidad, con una acción concreta que usted tiene que establecer un programa donde los trabajadores puedan visitar otras áreas de la empresa u otros trabajos y observar los comportamientos seguros y comportamientos a riesgo y sobre ello pues proponer ideas. Y eso es una cosa muy sencilla que no requiere mucho recurso. Y bueno, nuestro último elemento para construir una cultura de innovación es la colaboración. Y bueno, ustedes lo han comprobado muy bien con los trabajos que vienen desarrollando y los proyectos que han ejecutado. Y yo creo que pues también los estudios realizados sobre el tema de seguridad y la innovación, yo creo que es un esfuerzo transversal a toda la empresa, sobre todo porque necesita de la colaboración de todos. Entonces todos tienen que aportar. Entonces, inclusive de las partes interesadas. Y sin colaboración no se puede promover una cultura de innovación, eso es fundamental, eso es un principio claro. Entonces yo creo que ninguno de nosotros es tan inteligente como todos juntos. Entonces, si usted logra como líder juntar todos esos personajes, pues eso es una bomba de ideas creativas e innovadoras. Y lo han comprobado todos los estudios realizados sobre este tema. La innovación es un esfuerzo transversal a toda la compañía, a toda la empresa, a toda la organización. Y ese esfuerzo necesita pues de la colaboración de todos. Entonces, sin la colaboración no hay innovación. Y por eso se habla hoy de innovación abierta, de innovación colaborativa, de co-innovación, de colaborarme entre otros. Entonces es fundamental dentro de estas buenas prácticas, pues que la cultura de la empresa tiene que estimular la colaboración entre todos los diferentes departamentos para poder innovar. La cultura de la organización o de su empresa tiene que fomentar un ambiente de confianza y respeto que permita precisamente la colaboración entre todos los niveles y departamentos. Su empresa tiene que fomentar y permitir comunidades precisamente de interés y de pensamiento. Y finalmente, pues este ejemplo de esta acción es establecer acuerdos de colaboración que usted puede hacer como empresa entre la ARL, en este caso, Positiva Compañía de Seguros. Usted puede establecer un acuerdo de colaboración entre su organización y Positiva Compañía de Seguros, que además tiene pues un área de innovación y para desarrollar proyectos en conjuntos de innovación sobre retos, sobre preocupaciones, sobre desafíos, sobre oportunidades. Entonces, fíjense que es fundamental que ya usted aplique estos 7 elementos básicos para crear la innovación. Entonces, ahora es cómo va usted a crear diríamos, ese proceso con estos 7 elementos. Entonces, el primer paso, como ven aquí, es lógicamente identificar en la cultura actual de la empresa cuáles son precisamente esos factores que apoyan o generan barreras a la innovación en materia de SCT. Y para ello, pues, usamos cada uno de estos 7 elementos de construcción que hemos pasado anteriormente. Y una vez que usted pase por todos estos elementos, pues lo siguiente que le recomiendo es que trabaje en conjunto con un equipo multidisciplinario que genere esas ideas para cerrar precisamente esa brecha en la cultura de innovación en SCT que todos quieren crear y trabajar en su organización. Y una vez tenga eso, pues luego lo que usted va a evaluar precisamente son esas ideas seleccionadas, las que usted en cierta manera cree y considera que van a producir mejores resultados para la SCT y para los procesos de innovación. Y finalmente, pues lo que usted hace es un plan piloto en un área de la empresa para aprender y hacer precisamente esos ajustes antes de desplegarlo a todas las áreas de la empresa. Y para ello, pues la metodología esta que ven aquí de diagnóstico, de diseño, del plan, del piloto y el despliegue de la cultura, eso es fundamental. Entonces, recuerde que cualquier otro, diríamos, plan o idea que usted tenga en su cabeza en la organización, lo importante es llevarlo a la práctica. Y para eso es fundamental medir, ¿cierto? Medir, diríamos, estos elementos que ve aquí, la visión y liderazgo para la innovación, cuestionar el status quo, el entorno y recursos para innovar, el talento, la motivación,
el correr riesgo, la diversidad de pensamiento y la colaboración son una de las dimensiones con las que se evalúa la cultura de innovación y que usted puede, en cierta manera, llevar y especificar en materia de seguridad y salud en el trabajo. Quiero cerrar con este recomendado libro, El ADN del innovador, de Jeff Dyer. Pues este señor nos muestra cómo se pueden desarrollar las habilidades necesarias que permiten, en cierta manera, consolidar con éxito cualquier proyecto, desde la concepción de una idea hasta la culminación. Entonces, por eso recomiendo que a este libro, que en cierta manera, pues, destaca 5 habilidades que distingue a los empresarios y directivos innovadores y que los hace diferentes. Entonces, él habla de la asociación, del cuestionamiento, de la observación, del networking y sobre todo de la experimentación. Entonces, es un libro que recomiendo, El ADN del innovador. Yo creo que es un referente esencial para ustedes, para todos sus equipos de trabajo, para su organización, sobre todo para los que quieren fortalecer sus habilidades innovadoras y construir una cultura de innovación, sobre todo en materia de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, muchas gracias. Los dejo con Lina para que nos haga el sondeo que viene a continuación. Y bueno, ya aquí nos seguimos conversando. Claro que sí, ingeniero, muchas gracias. Vamos entonces a ir cerrando con el sondeo y vamos con la primera pregunta. Todo reto de una organización innovadora es convertir la innovación en el ADN de la empresa. ¿Esto es verdadero o es falso? Por favor, seleccione la respuesta correcta desde sus pantallas. Bueno, muy bien, vamos a ver los resultados de esta primera pregunta. El 99% nos contestó que es verdadera, ingeniero. Así es, la respuesta correcta es verdadera. Bueno, muy bien, estuvieron muy atentos. Vamos con la segunda pregunta. En América Latina, un gran número de empresas empiezan a innovar a los chispazos o a través de héroes individuales. ¿Verdadero o falso? Nuevamente, por favor, seleccionen la respuesta correcta desde sus pantallas. Bueno, muy bien, vamos a ver los resultados. El 82% dijo verdadero y el 18% nos dijo que es falso. Pues la respuesta correcta es verdadera. Verdadero, muy bien. Vamos con la tercera y última pregunta. Son 7 los elementos para construir una cultura de innovación en seguridad y salud en el trabajo. ¿Verdadero o falso? Seleccionen ahí, por favor, la respuesta correcta. Bueno, vamos a ver los resultados de esta tercera y última pregunta. El 98% dijo verdadero y el 2% falso, ingeniero. Respuesta verdadera. Bueno, muy bien. Veo que nuestros participantes estuvieron muy activos, muy atentos el día de hoy. Ingeniero César, muchas gracias por habernos acompañado con este tema tan importante como siempre. Y bueno, nos vemos entonces contigo en una próxima ocasión. No, a ti, Lina, muchas gracias. Y a los que se conectaron, pues nos vemos en 15 días para seguir hablando temas de innovación aplicada en la seguridad y salud en el trabajo. Un abrazo y bendiciones para todos. Claro que sí. También bendiciones para ti, ingeniero. Que tengas una feliz tarde. Y por supuesto, a todos muchas gracias por su participación. Recuerden visitar Posipedia para que visualicen el cronograma, se inscriban y participen de toda nuestra programación. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan una feliz tarde.